buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine, 4:20 y estamos aquí en directo en 8 Magazine con un programa cargado de actividades, cargado de noticias y cargado de proyectos que van a querer saber de lo que les estamos hablando. Vamos a comenzar el programa precisamente hablando del primer foro de participación de la infancia y adolescencia de Castilla y León que se celebró el pasado 15 de noviembre. También vamos a hablar de una serie documental de Huellas en la Tierra, vamos a darnos un paseo por la exposición de Luis Moro y todo ello va a ser a lo largo de las 2 horas del programa de hoy, así que si quieren, qué mejor que pasar la tarde de hoy acompañándonos durante todo el programa de hoy. Antes, como siempre, nos toca comenzar repasando algunas de las noticias más destacadas del día de hoy. La lucha de Hassan comenzó en 2018, justo el día que nació su hija. La madre no le permitió entonces verla y 2 días después la dio en adopción sin su consentimiento. Tuvo que someterse a varias pruebas genéticas para demostrar su paternidad. Es uno de los elementos que nosotros ya no entendemos, por qué no automáticamente se le otorga y se le da la menor a los efectos de que es su hija. No cabía ninguna duda. Se inició un régimen de visitas, la última en diciembre del año pasado. Entonces tuvo que viajar a Senegal para atender a su madre enferma, que terminó muriendo. A su regreso a España no le permitieron volver a ver a la niña. Antes que la hija estaba acostumbrada de decir mi papá, cuando me ve, se corre delante de mí, que se corre, papá, papá, me abraza, papá. El elemento de que acudía a las visitas con gafas, de que miraba el móvil, de que entendía que no le podían hacer mucho caso. No sé cuánto es mucho o cuánto es poco caso en estos momentos. No sé cómo se puede juzgar eso, ni sé cómo se puede valorar y sobre todo no entiendo que esos puedan ser elementos para retirar a un padre de una hija. Argumentos que defendieron en septiembre en el juicio por la custodia. Quiero yo criar mi hija a mi lado, es lo que quiero. A la espera de la sentencia, este padre no ha podido celebrar el 4º cumpleaños de su hija. Desde el 00000 hasta el 99.999, a menos de un mes para el día de la lotería de Navidad, y aunque todos los números tienen las mismas probabilidades de salir como el gordo, siempre hay preferidos. Normalmente son los impares y nosotros siempre y cada vez más los bajitos. El 3 tenemos siempre el 3, el 5, el 7 y el 15, que el 7 y el 15 ya no tenemos nada. Las supersticiones van más allá en el Espinar, donde el año pasado cayó el 4º premio. El año pasado era el 42.833, y tú los sumas los 5 números, te suman 20, te sale un 20. Si tú sumas el 82.901, te suba 20. Y este año es el 82.901. Lo que sí es matemático son los 63,82 euros de media que se va a gastar cada español, 3 euros menos que el año pasado. Castilla y León vuelve a ser la comunidad que más dinero gastará con 101,26 euros. Por encima Segovia con 126,6 euros, pero todavía lejos de los 248 euros que se gastará de media cada habitante de Soria. Una venta que de momento ha ido de más a menos, pero que espera un último arreón en estas últimas semanas. Se ha dado el verano más o menos bien, pero luego yo creo que la situación un poco en general del mundo pues ha bajado un poco el listón. La lotería de Navidad es una lotería muy tradicional que la jugamos todos familiarmente, es algo ya es muy arraigado en nosotros. Toda una tradición que volverá a inundar de alegría a los arraciados con el tan ansiado gordo que pronuncien los niños de San Ildefonso el próximo 22 de diciembre. Con el lema "Ahora más que nunca, tú eres nuestro jugador número 12", la directiva de la gimnástica segoviana ha puesto a la venta un abono especial para los 12 partidos que restan en el campo de la Albuera antes de que concluya la temporada en la Segunda Federación. Por el municipal segoviano pasarán equipos con solera como el Guadalajara, Estepona, Cacereño, Navalcarnero o el Unión Adarve de Manu González. El precio para adultos es de 90 euros el abono general y 110 en tribuna. Para jubilados 70 y 80 respectivamente y para jóvenes de 14 a 18 años 40 y 50 euros. Los más pequeños pagarán 20 euros y 30 en tribuna y el abono empresa costará 90 y 110 euros. Para formalizar el abono y recoger el carnet correspondiente, los interesados deben acercarse a la sede del club en horario de oficina de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y los lunes y miércoles de 5 a 8 de la tarde. La directiva pretende que el equipo esté arropado en la segunda vuelta del campeonato y convertir la Albuera en un auténtico fortín.
Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues comenzamos el programa para hablar de ese foro de participación de la infancia y adolescencia de Castilla y León que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre. Para hablar de este foro, para conocer un poquito más acerca de ello, estamos precisamente con una de las dos representantes segovianas que ya conforman ese foro, con Ada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Y también tenemos a Natalia Fernández, que es la delegada de la Fundación ANAR. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ada, cuéntanos un poquito en qué consiste este foro, porque yo lo he presentado así, pero igual hay gente que no sabe qué es. Pues consiste en 20 niños de toda Castilla y León que nos reunimos para decir y opinar y también aportar ideas sobre cosas como, por ejemplo, el acoso escolar o buscar soluciones que nos parezcan interesantes. O sea, proyectos y cosas así que nos parezcan interesantes para llevarlos a cabo. Y como nosotros, pues es como nuestro punto de vista, pues tenemos unas soluciones distintas a lo que tendría algún adulto. Entonces yo creo que podríamos hacerlo bien participando nosotros. Claro, porque hay muchas veces que se toman ciertas decisiones, incluso para los niños y para los adolescentes, sin tener en cuenta a los niños y a los adolescentes. Claro. ¿Cómo llegas tú a este foro? ¿Cómo surge la posibilidad de que tú participes, de que seas uno de esos 20 niñas y niños? Pues yo presenté mi candidatura a la Fundación ANAR y pues me aceptaron y pues yo estoy en el foro de participación representando a la Fundación ANAR y vengo del Colegio Cooperativo Alcázar de Segovia, que hace proyectos con la Fundación ANAR. ¿Qué proyecto presentaste a la Fundación ANAR? Pues el programa de Buen Trato, ¿Y que consiste en alumnos de segundo de la ESO que pues buscan como soluciones o cosas así con el acoso escolar, más o menos lo mismo de antes, y se lo cuentan a los más mayores y a los más pequeños de una manera que lo entiendan y para que no sean los profesores que siempre lo cuentan de la misma manera y es como otra vez nos están echando aquí la peta de lo mismo de siempre. Ajá. Y tú este proyecto lo llevaste el pasado 15 de noviembre y lo expusiste, los compartiste con el resto de los participantes. Bueno, fue más de presentación, pero en las próximas reuniones sí que va a ser más como para aportar ideas y cosas así. Porque os vais a tener que reunir de forma periódica. Bueno, nos vamos a reunir online. Ajá. Y no va a ser presencial, pero sí que vais a estar conectados y vais a tener ese diálogo constante para que este foro salga adelante. ¿Hasta cuándo va a durar este foro? ¿Hasta cuándo vas a tener tú que estar ahí? Pues yo creo que más o menos 2 años o igual 1, pero creo que no se sabe bien con claridad. Que te va a suponer más trabajo todavía. Ya de por sí estás en segundo de la ESO, ya de por sí tienes tus tareas, esto también supone un trabajo extra. Sí. Pero compensa. Claro. Si se consiguen los objetivos que os planteáis, compensa. Claro, si no se consiguiera, pues sería un poco más... como que sería un poco inútil, entonces no lo harían. Entonces si lo hacen es porque lo han pensado y han llegado a un acuerdo y han dicho esto va a solucionar cosas, pues lo vamos a hacer. En un foro en el que además estuvo, bueno, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. ¿Cómo es tratar con él temas serios? Porque estamos acostumbrados a él verle reunirse con gente importante. ¿Cómo fue esa reunión, ese encuentro con él? Pues estábamos todos sentados y nos dijeron que esperáramos y cuando llegó, pues unos compañeros, que eran 3, dijeron sus opiniones y dijeron que les parecía bien que participaran, cosas así. Y por ejemplo había alguno que decía que le gustaba participar porque gente como ellos pues sufren bullying y pues le parecía bien ser representante de todos sus compañeros y también nos enseñó el lugar
Entonces, estuvo Fue bien. accesible, sí que os escuchó todas las peticiones vuestras y vuestros proyectos. Sí que estuvo cercano. Del otro lado tenemos a la Fundación ANAR. ¿Cómo recibís el proyecto, el anuncio de Ada? Bueno, pues realmente, como bien ha dicho ella, nosotros llevamos en el colegio, en su colegio cooperativo Alcázar de Segovia, trabajando muchos años distintos proyectos de prevención y sobre todo este del buen trato que comentaba ella, ¿no? Que es un proyecto de participación infantil y el objeto del programa es que todos los chavales tengan posibilidades de participar, de aportar, como bien decía Ada, y además de convertirse ellos en agentes de cambio, ¿no? De forma que muevan un poco a la comunidad educativa. Y estamos muy acostumbrados a hacerlo desde el punto de vista adulto, pero el programa implica que son ellos los que tienen que ser protagonistas, ¿no? Los que tienen que llevar la acción, y a través de proyectos y demás. Entonces, bueno, la conexión con el colegio es estrecha, es muy estrecha y ya de años, y Ada se presentó voluntaria y con el respaldo de su grupo de compañeros del colegio y por supuesto de su familia, a la que quiero agradecer desde aquí la colaboración, pues la presentamos desde Fundación ANAR como parte de los 8 niños que teníamos que presentar desde la POICIL. La POICIL es la plataforma de organizaciones de infancia de Castilla y León, a la que pertenecemos bastantes asociaciones o fundaciones, entidades que trabajamos para la infancia y por la infancia. Y desde ahí se nos ofrecía 8 candidaturas a nosotros, ¿no? Que consiguiéramos y que las trasladáramos a POICIL. Y entonces Ada fue elegida por un comité que estaba representado por el presidente de POICIL, por un representante de UNICEF y por un representante de la Consejería de Familia, que es de la Junta de Castilla y León, que apoya el foro y que es el órgano que va a sustentar el foro. Y salió elegida porque presentamos a otra candidatura también, a Fernando, un compañero de Ada, pero Ada salió elegida y entonces, bueno, pues de momento la constitución del foro que va hacia adelante. Que siga adelante. Decías que estáis acostumbrados a tratar estos temas desde el punto de vista adulto, que sean los adultos los representantes, que sean los niños los adolescentes, es un gran paso también para tener ese punto de vista diferente. Sí, sobre todo, mira, nosotros desde ANAR damos cumplimiento y nuestro marco de referencia siempre es la Convención de los Derechos del Niño. Y de esta manera, bueno, trabajamos muy estrechamente en ese marco, pero el artículo 12 se refiere a la participación infantil. Y bueno, pues se tiene en cuenta, nosotros le trabajamos, estamos procurando que nuestros proyectos les trabajemos. Nuestro proyecto de líneas de ayudas, por supuesto que es participación infantil, ¿no? Lo siguiente, porque son ellos los que nos exponen directamente los problemas, entonces tenemos su voz, tenemos su punto de vista, tenemos lo que les pasa, tenemos sus inquietudes, sus problemas, y a través de ellos es donde hay que trabajar, ¿no? Y luego ellos son capaces de aportar también soluciones, con lo cual con esos problemas que podemos tener y con esos intereses que pueden tener ellos, trabajamos en conjunto y siempre desde esa referencia, ¿no? El derecho a participar, que ellos sean ciudadanos de pleno derecho con la participación inclusiva. Fundación ANAR lleva más de 50 años trabajando precisamente por los niños, por los adolescentes. ¿Qué más nos puedes contar de esta fundación que, como decíamos, tiene una larga trayectoria ya? Sí, pues efectivamente una larga trayectoria donde, como te decía, partimos de esa base, trabajar por ellos y para ellos desde la Convención, respetando sus derechos y con múltiples programas. Aquí en Segovia llegamos ya a 20 años también, entonces tenemos ese programa amplio que he mencionado antes de líneas de ayuda ANAR, que es un sistema por el cual ellos se pueden poner en contacto a cualquier hora del día a través del teléfono, de una línea de teléfono, el 116-111, o a través de un chat.
y nosotros les atendemos con equipos profesionales, psicólogos, trabajadores sociales y abogados, para intentar dar solución a sus problemas, siempre intentando buscar la vía conjunta de esa solución. Nos encontramos con un marco muy amplio de problemas, con muchas peticiones de ayuda y sobre todo a lo largo del tiempo, y con toda esa información lo que hacemos, aparte de devolverla socialmente para que sea tenida en cuenta, sobre todo por los profesionales que trabajamos a diario con ellos, los programas que luego nos acercan a los centros escolares donde están para hacer prevención de esos problemas que estamos constatando día a día. Y esa constatación nos dice que tienen problemas de violencia, como contaba Ada, a veces violencia entre iguales, que puede ser el acoso escolar, o otras violencias ejercidas contra un menor, y es un problema que nos preocupa mucho y que constantemente estamos en activo en nuestros departamentos de educación para poder llevar talleres directos a las aulas y desde ahí hacer una labor también educativa y preventiva, ¿no? Una labor importantísima. Ada, nos decías que tu proyecto trataba sobre ese acoso escolar. ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Qué cuentas en ese proyecto? ¿Cómo das a conocer el acoso escolar? ¿Qué dices de él? Pues yo creo que la gente que acosa a los demás suele ser porque tiene problemas familiares o porque hay algo que no le gusta o algo así. Es como si tú tienes un problema con alguien y tú eres fuerte y eres fuerte de que contra otra persona ganarías, pues yo creo que lo que la gente a veces piensa en esos momentos es, pues voy a desahogarme con este que sé que va a perder seguro. Eso, es que tienes casi la victoria asegurada. Claro. Si te peleas con él. ¿Tú has visto de forma directa acoso escolar en tu, no sé si en tu centro escolar, en tu grupo de amigos? No, la verdad es que no. O sea, igual algún día lo he visto, pero no me he dado cuenta si ha sido así. Pero sí que es una problemática que por desgracia existe entre los jóvenes. Sí. Por eso tu granito de arena es intentar concienciar sobre ese acoso escolar e intentar buscar una solución. Sí. ¿Lo ves factible? ¿Lo ves fácil? Bueno, fácil yo creo que no va a ser, pero al final, si vamos a estar en este proyecto es porque puede conseguirse. Ojalá se pueda conseguir. Natalia, ¿el acoso escolar es un tema que vosotros tratáis? Sí, directamente tenemos un proyecto que ya llevamos muchos años trabajando en aulas de toda la comunidad de Castilla y León. Este año hemos estado en 30 centros de Castilla y León y bueno, es un proyecto directo para prevención del acoso. Que realmente es un fenómeno muy complejo, es muy difícil, como ella dice, pero que sí que hay inquietud de solucionar y que muchas veces es un problema de hacer conscientes también de lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que consentimos, de lo que no consentimos, de esos indicadores de violencia que a veces tampoco somos capaces de visualizar, ¿no? Porque las violencias pueden estar invisibilizadas muchas veces, ¿no? Y de ponerse en el lugar del otro, de tener empatía, de poder solucionar los problemas poniéndote en la piel del otro para saber qué está sufriendo y cómo poder aportar ese granito de arena. De todos modos, en el foro van a tratar muchos más temas, porque ya en la presentación salieron temas también importantes como el de medio ambiente o educación o sanidad. Realmente los intereses de ellos, de la infancia y de la adolescencia, son parecidos a los nuestros, pero vistos desde su entorno y desde su punto de vista, ¿no? Y en algunos están muy concienciados y tienen también como una visión muy clara de cosas que se pueden hacer, ¿no? Que luego pues serán más o menos viables, las que sean más viables se intentarán llevar a cabo, y las que no sean viables habrá que razonar y explicar un poco por qué no se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero temas de interés tienen muchos,
¿no? O sea, las violencias, porque es una cuestión que ellos ven, pero no solo la violencia, sino que están preocupados por los temas que nosotros socialmente también estamos preocupados. Por las problemáticas actuales que nos afectan a todos. Eso es. ¿Existía ya este foro o es la primera vez que se crea? Es la primera vez que se crea a nivel autonómico. Te decía antes que 8 de las candidaturas estaban disponibles a través de POICIL, de la plataforma de organizaciones de infancia a la que pertenecemos, pero otras 10 candidaturas han sido a través de consejos de infancia que ya estaban constituidos a nivel local o provincial, de distintos puntos de la comunidad. Entonces, los procesos de participación ya existían y los consejos también existían, y estas referencias de proyectos y de foros de participación estaban, pero en Castilla y León a nivel autonómico es la primera vez que se hace. De hecho, salió publicado en el boletín también el mismo día que ellos le creaban, ¿no? Y que asistieron al acto. Pues un paso importante para todos, en particular para la infancia y para la adolescencia, y en general para todos los ciudadanos. Natalia, Ada, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, por contarnos cosas tan interesantes y sobre todo por crear proyectos que ojalá salgan adelante y ojalá consigamos concienciar un poquito más a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos a ir ahora a dar una vuelta al mercado de la Albuera, pero no nos vamos a ir a comprar, sino que vamos a ir a ver una exposición, más concretamente la de Julián Hernando, que reconoce que comenzó a pintar un poquito tarde, pero ahora su gran pasión son los bodegones y los paisajes. Pueden visitarla hasta finales de este mes. Mi familia todos son pintores desde mi tatarabuelo. Yo tenía otras cosas por otro oficio de pintor, pero no pintor de esto. Y luego he trabajado aquí en un centro militar de la base mixta, y cuando yo veía que me iba a jubilar, que iba a ser de mí, pues tengo un hermano que ha sido el número 1, no de España, que es del mundo, en hacer carteles. Las carteleras de los cines de Madrid, todas, aquellas tan preciosas de esas, las hacía mi hermano. Y me vi un cuadro y dije, anda, ¿por qué no pintas? Si pintas mejor que yo. Pues te digo, lo dice este, que es un fenómeno. Y empecé a hacer cositas, hice exposiciones, entonces sí que vendí. Ahora desde luego está la cosa muy bajilla. Y me animé mucho y oye, sí, aquí estoy. Empieza un poco tarde, pero nunca es tarde. Empecé con paisajes, pero luego el bodegón me dijo un amigo, dice, se te da mejor el bodegón que el paisaje. Y yo, bueno, pues voy a hacer de todo un poquito, óleo, sobre todo óleo. La acuarela no acabo de... He hecho alguna, pero no es. Cuando empecé, pues tenía 20 años menos, o 30, y tenía, pues eso. Y ahora pues me canso ya bastante y, en fin, y llevan tiempo. Y hay cosas que no me gustan, las vuelvo a quitar. Quizás me hubiera perfeccionado más, hubiera ido, no sé, con alguien de estos pintores buenos, pero bueno, ya empecé tarde, no me ha ido mal la vida, las cosas como son, en mi trabajo y en mis cosas, no nos ha faltado nunca de eso, y quizás por eso también lo he hecho a capricho. Oye, que vendía alguno, pues encantado, que no, pues tampoco pasaba nada. Hay una ahí que le llamamos la bajada de la Antanilla, que va a la Fuencilla, que es detrás de yo nací por el barrio del Matadero, de San Andrés, la Merced, de ahí, todas las canogías, toda esa parte, y todo lo que hago de por ahí me encanta. El arco de San Andrés, toda esa parte, eso es maravilloso. Antes del paisaje se cogía, yo me acuerdo de mi hermano el pequeño, que es el profesor de dibujo, cogía los lienzos, las cosas, y algunos pintores, Tablada por ejemplo, se cargaban y iban a pintar. Yo hago una fotografía, ¿entiendes? La dibujo casa tranquilamente y lo hago. Ya al natural, primero soy un poco vergonzoso, parece que me conoce mucha gente, vas a estar allí, así que lo hago yo en mi tallercito en la calle Velarde. Yo no recuerdo haber pintado de fuera de Segovia, quizá nada. Bueno, a lo mejor en la provincia. Sí, de mujeres de las de Cuellar, y allí también hay, bueno, eso es una zona preciosa, tiene unos bueno, esto tiene todo, pinares, el río, todo, y eso es maravilloso. Tengo un cuadro de mi hermano, el que ya digo que falleció, Antonio, estaba en Madrid, y cuando fue a morir dejó muchas cositas. Y dejó un cuadro empezado
de lo que es la catedral desde Pinerillo, que a mi hermano del Pinerillo le encantaba toda esa parte. Me escribió una carta que si la leyerais os podéis a llorar. Allí están las cenizas de él y todo. Y le empezó y no le terminó. Y ahora, a ver, intentándolo, pero no sé si le terminaré, de verdad, porque casi me pongo a llorar. Estoy terminando ese. Y luego tengo otro empezado y es que ya no es como antes. Antes me tiraba desde las 9 hasta las 10 de la noche. Y ahora ya me canso. Además, aquello en el tiempo es un poco frío y bueno, que los años no pasan en balde. El amigo Basilio, el que tiene la cosa de fotografía, un día veo unas cosas mías y tal, dice, oye, es que aquello hay que animarlo un poco, porque hace unos años. Digo, que yo no os pongo, y además me da, de verdad, he sido un poquito vergonzoso. Él me animó, vendí bastante aquí, casi todos, te lo juro, hace ya 8 o 10 años por lo menos. Y luego esta vez también me ha llamado, oye, pues que no has vuelto por aquí, ¿por qué no vienes y que está aquello vacío? Y el hombre es el que me anima y el que me hace todo para que yo venga aquí. Ahí están las listas de eso y tales. Que vendo, encantado. Que no, pues oye, mira, doy gracias a Dios a que me da todavía la facultad de esa edad que tengo de hacer estas cositas. Y la gente le gusta. Si todos los que me han dado eso y han dicho que precioso me compraran, ya no había cuadros. Luego ya veremos a ver. Acordarme de mi hermano que digo que era la mejor persona, me quería mucho yo también, ha muerto ya hace 2 años, y eso es lo que me supone, que cuando hago cosas me acuerdo de él y le tengo aquí. Menos 10 de la tarde seguimos aquí en 8 Magazine en directo y vamos a seguir hablando de exposiciones. En este caso de la exposición La Esfera Invisible del artista Luis Moro, que se puede ver en estos días hasta el próximo 26 de febrero en el Centro Nacional de Vidrio, en La Granja. Toda una joya que el artista segoviano nos invita a ir a ver. Desde la antigua Grecia, la esfera siempre ha significado la perfección. Y es que no es fácil. Inténtenlo ustedes, dibujar un círculo perfecto. Pero también es aquello que nos da cobijo, nos reconforta y nos protege de lo que aguarda afuera. Luis Moro bebe de este elemento cargado de simbolismo como centro de su muestra. Empezamos en una esfera íntima, como es el feto materno, y como después un personaje como Felipe V quiere recrear ese mundo versallesco en La Granja. Es una muestra íntima de múltiples disciplinas donde Luis Moro mezcla las pinturas con las esculturas, pero sobre todo con estas piezas. Son el eje central de la exposición, hechas en vidrio soplado por los maestros vidrieros de aquí, de la fábrica de cristales de La Granja. De una parte oscura puede surgir una parte de luz, como es La Granja, incluso un ecosistema natural, ¿no?, ecológico. He trabajado con el vidrio, que es un material ecológico, que ahora esta exposición forma parte del final del Año Internacional del Vidrio. Este artista internacional afincado en México regresa a su tierra natal, Segovia, para darnos cuenta de su evolución profesional en una metáfora. Como en la creación del vidrio, que pasa de lo opaco a lo cristalino, Luis Moro nos enseña su paso de la oscuridad a la luz en su esfera personal.
toda una maravilla. Y precisamente Luis Moro nos invita este sábado a partir de la 1 de la tarde a que acudamos también al Centro Nacional del Vidrio en La Granja, no solamente a ver la exposición, sino también a la presentación del catálogo Reflejos, con una actualización que ha estado trabajando en estos últimos meses y que tiene mucho que ver precisamente con esa exposición. Vean. El día 26, sábado 26 a la 1 de la tarde, presentaremos como primer acto del final del Año Internacional del Vidrio el catálogo Reflejos actualizado con obras nuevas y un cuadernillo también de las obras que forman parte de esta exposición de la Esfera Invisible. En su día fue una edición hispano-francesa, dado que se presentaba en ambos países, y ahora también que le queremos dar un carácter más internacional, hemos hecho también traducción al inglés. Hay textos también de Andrés Ortega, que es el nuevo presidente de la Fundación del Vidrio, y también de José Gómez Monicio, que es quien nos hizo los textos anteriores. Y después el catálogo discolibro, que saldrá más adelante, tiene textos de Mercedes Gómez Blesa, que es la curadora de la exposición, filósofa, ensayista y bueno, una gran escritora que tenemos el lujo de tenerla en la ciudad de Segovia y que ya había colaborado con ella en un homenaje a María Zambrano. Los reflejos son el eje central porque de ahí surge la primera exposición, que es Reflejos, refiriéndome a los reflejos en el vidrio, a los reflejos de las fuentes y también al doble reflejo que había de la cultura francesa en España a través de los jardines de la Granja, en este caso que es de donde surge la exposición, y los reflejos de la cultura española en Francia, porque esta exposición también estuvo en el Museo Goya en Castres, en Francia. Se va a poder adquirir tanto en el Centro Nacional del Vidrio como en la librería Diagonal y algunas librerías de Segovia que todavía no hemos distribuido, pero a medida que hagamos las presentaciones pues tendrá una distribución. Y después por Castilla y León, porque también ha apoyado en esta exposición la Junta de Castilla y León, entre otros organismos, instituciones, nos ha apoyado Trailoc, Caja Rural, el Ayuntamiento de la Granja, diferentes instituciones, no me quiero dejar ninguna porque ha sido importante el apoyo, ¿no? Y el Año Internacional del Vidrio. Y la idea también es que vaya itinerando por la región. Es un poco la idea de... y Asertia Internacional, que también es una compañía con la que llevamos años trabajando. Hay también alguna obra en realidad aumentada y llevamos trabajando desde México con ellos, y también la fábrica que hablábamos de Beresans, ¿no? Que es donde se hace el vidrio industrial. Digo, no me quiero dejar a nadie porque bueno, ha sido importante el apoyo de cada entidad para crear un gran proyecto en el que hemos transformado también el espacio del propio museo, ¿no? La Esfera Invisible es una colección de los 14 últimos años en el que hay dos series. Por un lado la serie Reflejos, que ahora hablaremos en el catálogo, y por otro lado la continuación como la Esfera Invisible, que es una colección de pinturas, acuarelas, esculturas, sobre todo esculturas en vidrio, porque es el final del Año Internacional del Vidrio, y también alguna instalación y música de Forjans, porque también en los ambientes la música ha contribuido a crear una atmósfera y en base a las esculturas que había estado haciendo los últimos años. Por un lado, el punto mágico que tiene la Granja, y el título de la Esfera Invisible viene de ahí, ¿no? De cómo de un sueño, en este caso de Felipe V, surge una esfera en lo cultural, en lo ecológico, porque se creó todo un ecosistema en la Granja que se conserva pues a través de los siglos, gracias a que es un real sitio. Entonces ha sido un espacio que empezó siendo una reserva natural, reserva real, y ahora es un espacio que podemos disfrutar todos. Entonces un poco esa magia que tiene la Granja y que he vivido desde pequeño, como bueno, casi todos los segovianos, ¿no? El poderlo hacer universal también, ¿no? Reflejos, un poco lo primero que veía en las fuentes era una realidad reflejada, porque al fin y al cabo siempre nuestra percepción de la realidad es un reflejo de la realidad. Cuando tú ves los colores, en realidad no son colores, son reflejos de la luz y que a nosotros nos genera una sensación visual, ¿no?
pero en realidad esa idea que viene en varias exposiciones, incluso en una exposición que hablaba de la alegoría de la caverna de Platón, también hablaba de que vemos las sombras reflejadas y al final la vida es un reflejo. Entonces Felipe V, en ese delirio de crear un sueño versallesco en la granja, pues al final es un reflejo francés y de su sueño en la granja, que se ha transformado en un tema y en un espacio que tiene sus propias características, porque la granja es un entorno natural con las montañas, con sus jardines, con los palacios, con la Real Fábrica de Cristales, que es único en el mundo. Tú puedes ir a Versalles y tiene unas características especiales, puedes ir a la Reggia de Caserta en Italia y tiene otras características, pero la granja es diferente, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese sueño real, como se titulaba también, o como se subtitulaba la primera exposición, pues se ha convertido en un espacio cultural y ecológico, que para mí es uno de los temas también que es eje central de mi trabajo. Generalmente en mis exposiciones procuro que la primera sea en Segovia, pues porque para mí es mi tierra y el sitio donde surgen los proyectos, y en concreto la granja pues es donde inicié mis primeras esculturas en vidrio con los maestros vidrieros en los talleres y los hornos de la Real Fábrica de Cristales. Todo un lujo para nuestra provincia, ¿no? La ciudad de Segovia quizás es mi público más exigente, porque como han visto ya 10 o 15 exposiciones, pues siempre tienes que presentar algo nuevo, y ha sido una sorpresa para todos, porque quizás es la exposición más multimedia y multisensorial que hemos tenido. Fíjate que en otras hemos tenido realidad aumentada, en exposiciones en México hemos tenido videomapping, y en el Museo Esteban Vicente tuvimos obras con Kinect en la que la imagen interactuaba con el espectador, que por cierto volveremos al Esteban Vicente, eso en siguientes presentaciones comentaremos. Pero quizás aquí lo de sumergirte en un pasillo que tiene su historia y la hemos quizás potencializado, ¿no? O potenciado, a veces hay terminología que ya no sé si es mexicana o española, hemos potenciado esos espacios y esas arcas. Yo creo que sumerge al espectador en otro viaje, ¿no? En una serie de percepciones, y la música ayuda muchísimo. El haber estado con Forjans trabajando durante 2 años, David Gómez y Alberto Ayuso, que les agradecemos aquí, y también nos interesa lanzar a estos músicos segovianos, ¿no? Porque al final está realizado todo con artesanos y artistas de la tierra, ¿no? Tanto los jóvenes maestros de la fábrica de cristales, que en su día empezamos trabajando con ellos y eran aprendices, y ahora muchos de ellos son maestros que saldrán sus nombres y sus obras en el disco libro, ¿no? Vamos a poder visitar hasta el 26 de febrero, con lo cual tenemos este mes, las Navidades y principios de año, excepto los lunes, que ese día está cerrado, y los sábados podemos visitarlo hasta las 6 de la tarde y normalmente hasta las 3, porque ahora hay horario invierno, entonces bueno, así nos hace madrugar un poquito. 5:05 de la tarde, seguimos aquí en 8 Magazine en directo, y vamos a hablar de una serie documental que el título ya dice mucho: Huellas en la Tierra. Para hablar de ello estamos con Pablo Maderuelo, coautor del documental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Explícanos un poquito en qué consiste este proyecto llevado a la gran pantalla con esta serie documental. Pues es un documental que hemos hecho la periodista Marta Fernández y yo mismo. Yo soy periodista, soy de aquí, de la provincia de Segovia, concretamente de Cuéllar, y de hecho aquí he desarrollado parte de mi carrera. Entonces Marta y yo venimos trabajando juntos en los últimos años en distintos proyectos, algunos de ellos vinculados al medio rural, y un buen día pues empezamos a madurar la idea de hacer un viaje que nos llevara por todo Castilla y León para conocer historias que de alguna manera
manera muestran el potencial de los pueblos de nuestra comunidad autónoma, de Castilla y León y también de aquí, de la provincia de Segovia. Marta es de Madrid, pero se apuntó enseguida y dijo: yo me voy contigo, enséñame tu tierra, y es lo que hacemos. Es un viaje por las 9 provincias de Castilla y León, en el que vamos descubriendo proyectos inspiradores, vamos conociendo a 25 personas que nos van contando por qué merece la pena el medio rural de Castilla y León, y además con un hilo conductor que es la sostenibilidad, cómo desde la sostenibilidad podemos impulsar proyectos innovadores aquí en Segovia o en Valladolid, Palencia o Burgos. ¿Y por qué merece la pena el medio rural de Castilla y León? Pues merece la pena porque es un lugar en el que se pueden generar muchas oportunidades vinculadas, pues como contamos en el documental, a la vivienda, a la energía, al empleo verde. Se están desarrollando muchísimos proyectos y muchas veces, y yo aquí hablo y entono el mea culpa como periodista, estamos tan volcados en la actualidad del día a día que no paramos a contar estas historias. Y cuando los medios son nacionales, son muy grandes, van a las historias muy macro, nos centramos en la política, en la economía, en las cifras, y se nos olvida ponerle cara y ojos a las cosas que pasan. Hay muchísimos amigos, conocidos, nosotros mismos, nuestros familiares, que están desarrollando unos proyectos que merece la pena contar. Pero ¿qué pasa? Que son proyectos muy pequeñitos que a veces pues no salen de nuestros entornos, de nuestros grupos de WhatsApp, de nuestros Facebook. Entonces yo creo que era bueno recorrer y darles una entidad por sí mismos, juntarlos todos y poder contarlos juntos. Y contar pues que se están desarrollando proyectos de agricultura ecológica, de ganadería extensiva, se están poniendo placas encima de viñas en bodegas de Ribera de Duero que están permitiendo dar sombra y hacer que las tierras duren más tiempo siendo útiles. Se están desarrollando muchísimas iniciativas, por ejemplo con quinoa en la zona de León, para generar nuevos cultivos alternativos. Y bueno, pues incluso por ejemplo en Valladolid se está poniendo un coche de una cooperativa a disposición de las personas y tú puedes ir y cogerlo y dejarlo en cualquier punto de Valladolid y compartirlo con otras personas. Bueno, son oportunidades que están y que creo que hay que contar para hablar del medio rural en positivo. Y darlas a conocer. Leo textualmente mientras buscaba un poco de información sobre esta presentación vuestra, leo unas palabras textuales, no sé si son de Marta tuya, que dice: el objetivo es dar una vuelta de tuerca al discurso, poner el foco en lo positivo y empezar a hablar de la España medio llena, no esa España vacía, sino medio llena. Está claro que en este documental vamos a ver mucho positivismo, vamos a ver esa parte buena del medio rural. Sí, a nosotros nos gusta hablar de la España medio llena. Ya desde hace mucho tiempo tenemos un podcast en el que hay más de 40 episodios donde entrevistamos a gente para que nos cuente este tipo de proyectos. Nos gusta llamarlo así, la España medio llena, porque vemos las cosas desde otro ángulo, desde un ángulo más optimista. Recogemos en el documental algunos testimonios de aquí de la provincia de Segovia que nos transmiten eso. Por ejemplo, estuvimos grabando en Fuentesaboco de Fuentidueña a César, que ha heredado las tierras de su familia, está cultivando patata y garbanzo ecológico, ha tomado pues eso, las riendas del negocio familiar, y además no solo está haciendo un cultivo ecológico en el que mima mucho el producto, sino que además su tía, Elita, que también vive en Fuentesaboco de Fuentidueña y que lleva años trabajando en proyectos dirigidos a dar de comer a personas mayores del entorno, pues se ha puesto manos a la obra y con el garbanzo está haciendo hummus, pero no cualquier hummus de cebolla caramelizada, de un montón de sabores que son espectaculares. Y bueno, pues al final son personas que están innovando desde el medio rural y que una vez que tienen el producto tienen que darle dos vueltas, porque tienen que pensar, vale, ¿qué hago con este hummus? No solo lo puedo vender en el entorno más próximo, tengo que salir fuera a buscar otros públicos. Y son casos que nos inspiran, nos motivan, porque nos ayudan a entender que si quieres, puedes. Lo que tienes es que plantearte con qué herramientas tienes que jugar y a partir de ahí desplegarlas. Serán 5 episodios, o son 5 episodios en los que se cuentan 25 historias de emprendedores. Sí que hay emprendedores, no es una cuestión de que es un tópico que haya emprendedores. Los hay, lo que pasa que hacen falta, pues contar las buenas noticias, darles voz, darles a conocer. Es más, hacíamos un evento aquí en Segovia, en La Granja, hace unos meses, con mujeres emprendedoras, y creo recordar un dato muy interesante, que era que hay más emprendedores en el medio rural que en el medio urbano, porcentualmente. Es decir, que al final el medio rural es un caldo de cultivo para los emprendedores. ¿Por qué? Porque al haber también menos servicios, pues es un lugar en el que mucha
gente se lanza a emprender, a abrir un restaurante, a lanzarse al turismo rural, a muchísimas actividades, y que llegado un momento dado también pues eso, le tienen que dar una vuelta. Por ejemplo, estuvimos grabando en Zamora en un coliving que no deja de ser una casa rural que se ha reconvertido. Hay muchas casas rurales en Castilla y León y algunas de ellas han dicho voy a intentar cambiar el concepto, no solo para venir de viernes a domingo, sino que aquí la gente pueda venir, pueda convivir y pueda estar de lunes a domingo o incluso varias semanas intercambiando sus experiencias aquí en la casa rural. Y al final es una forma de emprender, de innovar, de pensar cosas nuevas y de darle una oportunidad a los pueblos. Fuentesauco y Fuentidueña es uno de los municipios segovianos que aparecen en esta serie documental. También va a haber otro municipio segoviano. Sí, estamos también en Cuéllar y en Pedraza. Estuvimos grabando en Cuéllar, que es mi pueblo, y no podía faltar en el documental, y allí entrevistamos a José Ignacio. José Ignacio es el taxista de la Tierra de Pinares y hace un servicio con un mimo y con un cariño espectacular. Él completa rutas escolares que no llegan a algunos pueblos del entorno de Cuéllar. Si hay un niño que queda descolgado de la ruta o que hace que esa ruta tenga que dar mucha vuelta solo por cogerle a él, él llega a un convenio y va él a recogerle por la mañana y por la tarde. De esa manera estamos optimizando la ruta escolar y además estamos dando este servicio y atendiendo a ese niño, llegando a más pueblos. Pero es que además no solo hace eso, también en las fiestas de los pueblos, que lo comprenderás y lo compartirás conmigo, que cuando llega el verano nos vamos todos a las fiestas en nuestra zona, pues a Campaspero, a Sancho Nuño, a los pueblos del entorno, y hay que volver a las 4 o las 5 de la mañana, y José Ignacio pues se encarga de llevar y traer a pandillas de amigos para que vuelvan de forma segura. Entonces, bueno, son servicios que hace. También les trae aquí a Segovia al hospital, que muchas personas mayores pues ya no tienen coche o no están en condiciones de conducir, y también hace ese servicio que es muy interesante. Un servicio esencial. Esencial y de proximidad. Y además de hablar con José Ignacio, también estuvimos en Pedraza, y en Pedraza estuvimos grabando un punto de recarga que ha instalado la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que se está instalando en varios pueblos, y que en Pedraza pues tiene un punto de recarga que está lejos de la autovía, porque se están poniendo puntos de recarga de vehículos eléctricos en autovías, en puntos pues por donde suelen pasar muchos coches, pero ¿qué pasa con esas carreteras que están en zonas rurales? Ahí también son necesarios esos puntos de recarga para que la gente también pueda plantearse tener un vehículo eléctrico, un vehículo enchufable. Entonces al final estuvimos allí grabando también y conociendo pues estas alternativas que son muy interesantes pues para que poco a poco vayamos cambiando, que tenemos una de las flotas de vehículos más antiguas de Europa, y vayamos pasando a vehículos que sean menos contaminantes. ¿Cuánto tiempo os ha llevado grabar esta docuserie? Pues estuvimos grabando 5 días, fueron más de 2.000 kilómetros, estuvimos recorriendo toda Castilla y León de lunes a viernes prácticamente, y después nos ha llevado varias semanas de postproducción, que siempre, como sabrás, pues lo más difícil de todo este trabajo, ¿no? La grabación fue maravillosa, conocimos gente magnífica, luego hay que meterse a visualizar, a ver todo el material. Hemos contado con un equipo magnífico dirigido por Alberto Collado de Lis, que es el director de nuestro documental, y con un equipo técnico de gran calidad que nos ha permitido pues contar con imágenes muy bonitas que creo que eran necesarias para que la gente aprecie el bienestar y la calidad de vida que también puede aportar el medio rural. ¿Cómo llegáis a poneros en contacto con estos emprendedores? Tenéis la idea del proyecto, tenéis la idea de este documental, pero ¿cómo encontráis a estos emprendedores? Pues gracias a gente como vosotros. O sea, lo que hicimos fue seleccionar los temas de los que queríamos hablar. Teníamos claro que queríamos hablar del poder del sol como fuente de energía, que queríamos hablar de vivienda, que queríamos hablar de movilidad, que también queríamos hablar de la dificultad que hay para encontrar mano de obra en determinados puestos de trabajo, y que también queríamos hablar de agricultura y ganadería. Y a partir de ahí lo que fuimos haciendo es buscar historias que hubieran aparecido en medios de comunicación locales o provinciales que nos permitieran, pues eso, como decíamos al principio, acceder a esas historias micro que no salen en grandes medios nacionales, pero sí salen en medios provinciales o regionales, y que nosotros los queríamos meter todos juntos. Por lo tanto, empezamos a visualizar, a ver mucha prensa local también, y a partir de ahí pues fuimos seleccionando testimonios. Se nos quedaron fuera algunos que nos hubiera encantado poder incorporar, pero no cuadraban las agendas, pero bueno, eso también nos da la oportunidad de poder hacer
una segunda parte más adelante. Eso es, ¿va a haber segunda parte o se va a quedar aquí? A mí me gustaría que hubiese segunda parte, tenemos ya incluso ideas para poder hacerlo, siempre focalizada en Castilla y León. Yo colaboro en varios medios de comunicación de Castilla y León y hago distintas iniciativas vinculadas pues, a esta tierra. Colaboro también con el Grupo de Acción Local Onorse Tierra de Pinares, que es el grupo de acción local del norte de Segovia, y a mí me parece importantísimo dar voz a esta tierra y difundir las oportunidades que tiene toda esta tierra de la provincia de Segovia. Por lo tanto, todo lo que se haga y esté yo por medio, siempre estará esta tierra también. Importante labor la que realizas. Huellas en la tierra, ¿por qué este título? Bueno, pues estuvimos toda una comida en Fuentesauco de Fuentidueña, en el Chapu, que es el restaurante donde nos fuimos a comer, dándole vueltas al título. Lo único que queríamos poner de manifiesto es que era la Tierra en el sentido de el universo, el planeta, pero también que era mi tierra, la tierra que yo le estaba enseñando a Marta en este viaje. Queríamos jugar con ese doble significado de la palabra tierra y luego queríamos dejar esa pequeña huella que no la dejamos nosotros, que la dejan las 25 personas que participan en el documental y que son ya una pequeña familia. Cuando estrenamos en Pedrajas de San Esteban, en el cine que hay allí hace unos días, para nosotros era pues muy gratificante, muy satisfactorio ver cómo se relacionaban entre ellos, intercambiaban sus proyectos y se intercambiaban incluso los teléfonos. Y es como un padre al que se le van los hijos ya del nido, no sé cómo explicarlo, pero era muy bonito ver cómo crecía algo a partir de ese trabajo que nosotros habíamos ido haciendo. Un estreno que, como bien decías, fue en Pedrajas de San Esteban, en la provincia de Valladolid. Aquí en la provincia de Segovia también tenemos dos citas que nos tenemos que apuntar. En Pedraza el 3 de diciembre y en Cuéllar el 10 de diciembre. Efectivamente, el día 3 de diciembre podremos verlo en el Centro Santo Domingo, que está en Pedraza. El centro es maravilloso, es una oportunidad también para poder conocerlo, es un centro que gestiona la Fundación Villa de Pedraza y yo invito a la gente a que nos pueda acompañar para que vean el documental. Vamos a proyectar los 5 episodios seguidos que duran un poquito más de una hora y cuarto en Pedraza, y vamos a hacer lo mismo después en el caso de Cuéllar. En Cuéllar lo haremos en la Sala Alfonsa de la Torre una semana después, el día 10 de diciembre, y haremos un pequeño coloquio después para hablar precisamente pues, sobre esas oportunidades. Quiero además poner de manifiesto que nosotros queremos ceder gratuitamente el contenido del documental a cualquier entidad o centro cultural de la provincia de Segovia, de Castilla y León, que quiera proyectarlo. Nosotros les enviamos el documental porque hemos hecho este documental con el objetivo de lanzar este mensaje de que en el medio rural hay oportunidades, de que la sostenibilidad puede ser un elemento tractor y una palanca de transformación del medio rural, y lo que queremos es que ese mensaje llegue al mayor número de gente posible. Estará en plataformas próximamente, pero nosotros, más allá de las plataformas, de los estrenos o del cine, sí que queremos que pueda llegar a cualquier pueblo de nuestra comunidad autónoma. Las entradas o la entrada para ver estas presentaciones, me imagino completamente libre. Todo Entrada el que quiera libre, entrada gratuita hasta completar los aforos, pero sí, suele haber aforo, no morimos Ojalá de éxito. se llene, No que morimos de éxito. Será muy buena señal. ¿Qué tal críticas estáis teniendo? Todo aquel que lo está viendo, ¿qué os dice? Pues muy bien, la verdad es que estamos muy contentos porque cuando terminó la proyección de Pedrajas de San Esteban nos venían a decir... salgo con ilusión y con motivación. Incluso hubo un familiar mío que me dijo, soy bastante pesimista con respecto a lo de los pueblos, pero salgo esperanzada. Y yo creo que esto es importante, que con que cambiemos la mentalidad de unas pocas personas y esas a su vez cambien la mentalidad de otras pocas, yo creo que poco a poco iremos cambiando el discurso y dejaremos, pues eso, hablar de esa España vacía de la que hablan algunos, pues para hablar de esa España medio llena, que al final no deja de ser una única España, un único país que es el de todos, porque todos tenemos que tener las mismas oportunidades. ¿Era la primera vez que te embarcabas en una producción de este tipo de serie documental? Pues sí, y lo he pasado a veces un poco mal porque yo toda la vida he desarrollado mi actividad en la radio, aquí precisamente en Segovia, y yo no me siento nada cómodo con las cámaras, pero bueno, pues oye, al final es cuestión de practicar un poquito, de perder un poquito la timidez, y la verdad es que yo me he sentido muy cómodo.
Claro está que al lado de una periodista como Marta Fernández, con la trayectoria que tiene, con su solvencia, Marta ha presentado los informativos en Telecinco, en 4, en CNN+, ha presentado distintos programas de televisión, series documentales, acaba de escribir un libro sobre la mentira maravilloso, y yo pienso que cualquier trabajo que se haga del lado de un periodista como Marta, pues siempre será fácil. Ella me ayudó muchísimo a perder esa timidez y a reconvertir el mundo de la radio, que a veces se nota mucho la diferencia, en poder ponerme delante de una cámara. ¿Y has convencido a Marta del encanto que tiene, bueno, la Castilla y León rural, más rural? Marta volvió absolutamente encantada, lo contó en Pedrajas, lo seguirá contando en otros eventos a los que me va a acompañar, también por ejemplo en Burgos, y descubrió Cuéllar, que le maravilló el castillo que tenemos, el entorno que tenemos en toda la parte de mi pueblo, y volvió muy, muy contenta con algunos de los pueblos y de las experiencias que vivimos. Ella lo que me ha transmitido es que para ella ha sido un descubrimiento, no solo como territorio, que por supuesto ya conocía algunas partes de Castilla y León, sino un poco en esta parte más importante de conocer a las personas, los proyectos, porque quienes viven en las ciudades pues están más acostumbrados a encontrarse en los pueblos de viernes a domingo, ¿no? Pero creo que viajar a los pueblos de lunes a jueves también es importante para ver todos estos proyectos y ver cuáles son las dinámicas que se producen en ellos. Pues desde aquí te ponemos la misión de darle la enhorabuena a Marta, a ti te la damos personalmente, enhorabuena por este gran proyecto, este gran trabajo, y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros también por el apoyo y por darnos voz. Y vamos a cambiar rápidamente de tema, porque si han paseado por la avenida del Acueducto se habrán dado cuenta que ya está una nueva edición, la edición número 27 de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Pueden disfrutar de ella hasta este domingo. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Más de 20.000 libros se dan cita en esta Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, unos libros que en algunos casos llegan a superar hasta los 100 años de antigüedad. Una feria esta que, por cierto, va a durar una semana más de lo habitual, y es que se va a poder disfrutar de ella en esta avenida del Acueducto hasta el próximo 27 de noviembre. De momento las ventas se están dando bien, aunque el principal enemigo está siendo la lluvia. Todas las ferias de libro antiguo tienen de especial que la gente se puede reencontrar con libros que consideraba perdidos, con libros que, gente de cierta edad, con libros de infancia, gente que busca libros que ya en las librerías no están, incluso menos recientes, pero están agotados, aquí los van a encontrar, si no todos, una buena parte. Libro descatalogado, libro muy antiguo, que ya no está ni en librerías ni a veces en bibliotecas. Te tocaría ir a la Biblioteca Nacional o alguna biblioteca grande en Castilla y León, Valladolid, para poder encontrarlos, o en León. Libro muy económico. Aquí puedes encontrar libros que tú no estudiabas porque son más antiguos de texto, de pedagogía, de 1900, 1900 y algo, a 6 euros, baratitos. Normalmente he bajado mucho arte, porque como ves, estoy promocionando que el año que viene estamos en el aniversario de Picasso. Facsímiles, que son reproducciones exactas de obras antiguas originales, un poquito de arte, historia de Castilla y León y una sección de Segovia. Hay algún libro antiguo, bueno, antiguo depende de lo que consideres antiguo, pero sí, hay de más de 100 años, que es lo que consideramos nosotros antiguos, algún libro hay. Sí. Pues un poquito de todo, es un poquito surtido, hay desde el tema local de Segovia, que traemos exprofeso para esta feria, tema de León que también traigo, luego todo tipo de narrativas, desde fantástica, española, misterio, hay un poco una sección de infantil también que es bastante amplia, hay un poquito de todo, un surtido. Porque los libros antiguos son los grandes protagonistas, pero ¿cuándo se considera que un libro es antiguo? Se suele considerar antiguo cuando tiene 100 años o más.
En España estamos considerando antiguo también ampliando un poco lo que es anterior al 36. No sé si la fecha de la Guerra Civil marca algún tipo de hito, no necesariamente en los libros, pero sí, todo lo anterior al 36 se suele considerar antiguo. En total, 7 librerías de la comunidad se dan cita en esta feria, que por primera vez va a durar una semana más de lo que venía siendo habitual. Este año sí, tenemos que tener en cuenta que, no sé, dar las gracias a alguien, todavía a ver cómo lo hacemos, porque después de muchos años sí, por fin hemos conseguido, nos han concedido una semana más, igual que en el resto de las ciudades. O sea, tampoco es lo que llevábamos pidiendo precisamente por ese motivo. Este año está siendo una casualidad muy interesante que el clima, que no nos está acompañando, pues está lloviendo casi todos los días. Si lo estábamos comentando ayer entre los libreros, si hubiéramos tenido una feria de 10 días como otros años, terminando el próximo día, el domingo, alguno se las vería un poquito así para poder para poder cubrir gastos y ganar un poco de dinero, porque al llover la gente acude menos. Vendes algo, la gente pasa, pero pasa casi con prisa. Y sí que es cierto que este año esa casualidad, el llover y el poder tener una semana más, nos va a hacer cuadrar las cuentas bastante mejor. Una feria que gusta y que atrae a muchos visitantes. En Segovia siempre hemos tenido buena feria, buena afluencia de público, tanto local como visitante. Ten en cuenta que los fines de semana Segovia recibe muchísima gente y me consta, porque me lo dicen, que hay mucha gente que cuando sabe que estamos instalados viene a pasar el sábado, viene a pasar el domingo, aprovecha para visitar, para comer, para tal, y aprovecha para visitar y comprar. Que cuenta con un enemigo poco deseado para una feria y para un producto como es el libro, la lluvia. Las inclemencias del tiempo no nos están dejando tregua, pero bueno, también tiene que llover, entendemos que tiene que llover, pero bueno. De momento mucho agua, dice, y espera mucho más agua. Una 27ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que se podrá disfrutar hasta este fin de semana en la Avenida del Acueducto. Cinco y media de la tarde, seguimos aquí en 8 Magazine en directo. Vamos a hablar de la resina, vamos a hablar de todos esos inventos, vamos a hablar de un proyecto que seguro que ya conocen, como es ese proyecto Driada, y lo vamos a hacer de la mano, bueno, de su creador, de su inventor, como es Fernando Julián Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. El motivo es la resina, el motivo es el sinfín de productos que tenemos aquí, pero quizá lo más cercano es tu participación en ese primer foro internacional de la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La Mancha, en el que estuviste presente y en el que, bueno, llevaste a cabo a presentar este proyecto. Cuéntanos. Pues sí, quiero mandar mi agradecimiento, ¿no?, a Castilla-La Mancha, a sus administradores, porque realmente el proyecto Driada, que nació aquí en Segovia, como ya conocéis, se llevó el primer premio Subfores, pero ahora resulta que me invitaron a Castilla-La Mancha a ese primer congreso de identificación y evaluación de servicios ecosistémicos. Ese nombre, ¿qué significa? Por lo que venimos diciendo con Driada desde siempre, ¿no? Significa que nosotros en nuestra España rural, aquí en nuestros montes de Segovia, de Valladolid, de Ávila, en nuestros montes, lo que tenemos es el potencial de limpiar ese aire que se contaminan en las grandes ciudades y de crear ese oxígeno que luego hay que respirar, pero también el agua que infiltramos. Lo que veníamos diciendo siempre del proyecto Driada, pues se han hecho esas jornadas, fueron 2 días en Castilla-La Mancha, vino gente muy importante, vino gente de la Comisión Europea, gente, bueno, de todos los ámbitos, y allí estuve yo también. Y bueno, pues estuvimos viendo cómo voluntariamente, en principio, las grandes empresas y los grandes ayuntamientos podían empezar a poner dinero para poder financiar los gastos que tienen esos montes para seguir vivos. Y estuvo muy bien. Qué importante labor. Qué cosa tan obvia, como nos has dicho, que las grandes ciudades, bueno, pues gastan o emiten ese dióxido de carbono, luego hace falta oxígeno para respirar, y de forma voluntaria, prácticamente como cuando tú comenzas este proyecto,
a través de proyectos como Driada se consigue ese equilibrio en el ecosistema que es vital para poder desarrollarlo. Pues sí, cuando estuvimos allí reunidos con, ya te digo, con estos administradores, con el director general de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, el consejero, etcétera, pues yo ya les hacía hincapié, digo, es que tenemos esto, que llevamos ya con ello funcionando, hemos hecho las pruebas en un pinar de Melque, que de allí estuviste tú también, y lo estamos haciendo, lo estamos desarrollando y lo tenemos muy avanzado. Se quedan así con los ojos abiertos como que decían, anda, y todo esto lo que tenéis hecho, y entonces, bueno, vamos a tener alguna reunión más para ver si nuestros sistemas les valen o algo similar. Entonces, bueno, pues fue de verdad un soporte muy bueno, ¿no?, para esto que estamos haciendo. A mí me dio una alegría, ¿no?, ver que algo que inventé hace ya 7, 8, 9 años, pues está tomando forma, ¿no? Y la verdad es que al final todo se basa en limpiar, como tú bien dices, esa atmósfera, pero cuidando del medio natural, y la gente que vive en el medio natural, que es la que ha venido cuidando ese medio natural para que llegue hasta nosotros ahora. Vamos a recordar a los telespectadores qué es el proyecto Driada, que como decías empezó ya hace 7, 8, 9 años. ¿Qué es el proyecto Driada? Y cuéntanos un poquito más qué avances hemos podido comprobar en estos últimos meses. Pues mira, sí, el proyecto Driada es un proyecto muy amplio, pero en general lo que pretende es dar valor a todos y cada uno de los aprovechamientos que nos da el monte. Dicho esto, como veníamos diciendo anteriormente, de los servicios ecosistémicos, ¿vale? Pues nosotros lo que hacemos hemos creado un software, ¿vale?, y una sensorización en el monte, por el cual nosotros sabemos en tiempo real cuánto CO2 está secuestrando cada tipo de árbol. Porque ya sabemos que los pinos secuestran una cantidad de CO2 según la edad, según el tamaño, etcétera. Y los chopos otra, y según la clase de árbol, lo que sea. Pero además nosotros tenemos también sensorización para ver la humedad a diferentes profundidades, para saber cómo ayudan esas raíces de esos árboles a que la humedad que se infiltre a los acuíferos. Nosotros estamos en una zona de acuíferos naturales, como es el acuífero de aquí del centro de España, y lo que realmente ayuda a que ese agua se infiltre para adentro son las raíces, ¿vale? Los movimientos de las raíces hacen que por la arena se nos infiltren y de hecho se recarguen los acuíferos, ¿no? Ahora estamos viendo el problema que estamos teniendo con las sequías, y realmente en estas zonas, si no fuera por los acuíferos, lo pasaríamos mal. Porque en otras zonas tienen pantanos grandes, pero fíjate tú, en la zona de Castilla, en cuanto nos separamos un poco de lo que es la serranía, pues todo depende de los acuíferos, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues también tenemos algoritmos que nos miden el oxígeno según también la planta y demás. Pero es muy importante porque, además, hemos llevado a cabo un sistema nuevo de extracción de resina natural. Es el único que cura la herida del pino. Eso es, a mí eso me gusta que hagas hincapié en ello, porque... Yo cuando propuse esto en la administración, que se lo decía a un jefe de aprovechamiento de Valladolid, se me puso así, montó un poco en cólera, y le dije, no, porque a ver si te vas... Digo que no, que si el árbol es un ser tan importante, porque imagínate tú, ¿no?, en una pirámide de la vida, lo más importante, ¿qué sería? Tú imagínate que nosotros podemos estar sin comer 30 días, sin beber 3, sin respirar 0. ¿Quién produce el oxígeno? Los árboles. No hay más. O sea, en una pirámide de la vida lo más importante sería un árbol. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que sacar los aprovechamientos, pero respetando al máximo la vida del árbol, que no deja de ser un ser vivo. En otra reunión que tuve también con otros técnicos de la administración, pues yo les decía, vamos a ver, si nosotros logramos extraer la misma resina de más calidad y sin hacer ese daño que se quede, esas heridas que tú has visto, lacerantes, que con esto no estoy diciendo que no se siga haciendo, yo no estoy en contra del método tradicional, porque realmente da trabajo y es lo que hay que hacer. Pero si somos capaces de seguir un poco más adelante, ¿no?, y evitar ese daño, pues vamos a ver, es que esto va de eso, ¿no?, de intentar evitar daños a los seres vivos. Bien, entonces nosotros tenemos ese único método a nivel internacional que le cura. Le cura, bueno, tú lo has visto, le desinfecta la herida, le cura y ya está, ¿no? Y luego además, lo que hemos hecho, como sacamos una resina de alta calidad, el problema que tenemos en los montes resineros de nuestra Castilla, de nuestra España, de nuestro Portugal, de nuestra Francia, el problema que tenemos es que la resina se mueve en un mercado internacional.
Y nosotros no somos los más grandes productores. Los más grandes productores son Brasil o China, indistintamente, a lo mejor China o Brasil o al revés, y luego Estados Unidos. Nosotros estamos ahí con una resina de muy alta calidad, pero muy poco. Entonces los precios los ponen ellos. ¿Qué pasa? Que cuando baja el precio internacional de la resina, en España se deja de trabajar, porque no interesa. Fíjate, este año el precio de la resina está muy bien. Se ha pagado a unos 60, unos 70, unos 50 el kilo. El problema que ha habido es que en los últimos meses hemos tenido el problema de la guerra, la inflación, y se ha comido esa subida. Pero bueno, ha sido un problema menor porque ha dado trabajo. Si ahora mismo ese precio bajara de 1 euro, 1,10, ya no sería rentable. Porque la materia, por ejemplo, el gasóleo, para poder moverse, los gastos que tiene la persona, la seguridad social, todo eso, de 8 meses supone mucho dinero para el resinero. Y al final, muchos resineros deciden dejar ese trabajo, ¿no? Entonces nosotros, con el proyecto Driada, lo que estamos haciendo es crear un mercado alternativo, que ya lo hemos dicho otras veces, para que esa resina que nosotros sacamos, con esa trazabilidad y esa garantía, podamos utilizarla para otras cosas. Para que sea rentable, al fin y al cabo, que es lo que buscamos. Exactamente. Lo que queremos es que con nuestro método y nuestro proyecto completo, las personas, jóvenes y mujeres, que es lo que pretendemos que entren a trabajar con esto, porque en el proyecto Driada he inventado y se han patentado pues nuevos sistemas de extracción de resina mecanizados. ¿Para qué? Al ser un trabajo tan duro, pues ya sabes que las mujeres, los chavales jóvenes, eso, pues pasan de trabajar en ello. Si añadimos el poco dinero que sacan y añadimos el esfuerzo que tienen, pues vemos que quedan 4 personas mayores, porque no tienen otra cosa más que hacer. ligado a ese. Claro. Entonces lo que pretendo es decir, bueno, vamos a mecanizarlo lo máximo posible. De hecho, bueno, pues también ganamos otro premio, me parece que quedamos finalistas con el Martrack, este recogedor también en ese certamen. Y bueno, la historia va por ahí, ¿no? Intentar que las mujeres y los jóvenes y las personas que quieran puedan trabajar en este trabajo de extracción de resina de una manera que no tenga mucho coste y mucho esfuerzo, ¿no? Y a su vez pagarles un precio mínimo por esa resina. Y como resultado, parte de este bodegón que nos tienes aquí preparado, cuéntanos qué productos tenemos y que tiene mucho que ver con la resina. Claro, claro. Como te he dicho, el I+D+I es lo más importante que tenemos que tener en un país, porque gracias al I+D+I se crean puestos de trabajo y no nos los pueden robar de otros países. Entonces, aquí en este proyecto van muchas patentes, muchos desarrollos que estoy inventando, y el penúltimo, como ya venía avanzando, es un sistema de ósmosis por el cual damos las propiedades y los aromas de la resina a ciertos productos, como puede ser el aceite, como puede ser la cerveza, como puede ser el vino. Nunca entra en contacto con la resina. No vamos a beber resina. Nunca entra en contacto, pero sí que nosotros cuando vamos a tomar esa rebanada de aceite de oliva con aroma de resina, va a decir, jolines, es que huele a campo, huele a resina y sabe, ¿no? Pues lo mismo pasa con el vino, lo mismo pasa con la cerveza. Pero además, ahora hemos creado una marca, que ahí la veis. Universo Driada Vida. Exactamente. Por la cual vamos a dar entrada a productos del primer sector que llamamos. ¿Qué sector es este? El primer sector es el sector ganadero y agricultor, pero de los señores que están ahí trabajando. Del sector en extensivo de ganadero. Esos que tienen las vacas en el monte, que se comen la hierba, que no producen... A ver, por decirlo de una manera que no lleve a engaños. Lo que comen, lo que produce el campo, redran y abonan el campo y beben el agua del campo. Ese sector es el bueno para la subsistencia del medio ambiente, ¿vale? Pues aquí hemos entrado en contacto con ganaderos de vacuno y con ganaderos de cebo ibérico, que además ellos ya tienen la pasión por la sostenibilidad y todo el ganado lo cuidan en extensivo y lo cuidan comiendo en el campo, y además a la hora de hacer, por ejemplo, aquí veis embutidos, veis jamón, veis demás cosas, a la hora de hacer estos productos no echan sustancias añadidas que puedan producir cánceres y cosas. Se hace como lo hacían sus abuelos hace 100 y pico años. Me ha costado trabajo encontrar a esta gente porque hay muy pocos, pero claro, el Universo Driada Vida es una marca que nace con, primero, la sostenibilidad. Crear riqueza en el medio rural cuidando el medio ambiente.
Segundo, dar trabajo en el sector rural para que se queden a vivir allí las personas. Eso es, y que no salgan del medio rural. Exactamente. Y tercero, pues bueno, crear todos estos productos que en breve estarán ya a la venta y bueno, pues con más sorpresas que vendrán después. Estos embutidos, esta comida que vemos aquí, ¿también tiene ese proceso de ósmosis de la resina o ya no? Te cuento. Si te das cuenta, está metido en el aceite de resina. Imagínate tú cuando nosotros vamos a hacer una tosta, por ejemplo. Se va a hacer la presentación en Madrid, en enero o en febrero, esto te lo adelanto, en uno de los restaurantes de estos de renombre, allí, ¿vale? Y están preparando, vamos a preparar ya las diversas formas de cómo servir estos platos, ¿no? Ahí tenemos trocitos, ¿vale?, de jamón ibérico metidos en aceite de oliva virgen, eso irá en tosta. Se filtrará el aceite, que además será un aceite de oliva virgen con la resina y con el aroma del jamón ibérico. Fíjate tú luego para aderezar una ensalada. Y aparte pondremos el jamón en una tosta para comernos ese jamoncito. Pero así el lomo, así el chorizo, así el jamón ibérico. Está presente a través de ese aceite del que nos hablabas en un principio, de ese penúltimo proyecto, como lo denominábamos. Exactamente. Pues Fernando, la verdad que una maravilla. Cada vez que vienes nos dejas cada vez más sorprendidos, sobre todo por la difusión que haces de la resina, por abrirnos la mente del concepto de resina como estábamos acostumbrados habitualmente. Y hoy has presentado el último proyecto. Yo no sé si en mente tienes ya otro próximo. Pues mira, hace yo creo que 2 programas avanzaba que vamos a poner en marcha un proyecto referente a producción de energía eléctrica. Recuerdo que lo avancé a últimos del año pasado, principios de este año, y ahora sí que hay un empresario que quiere entrar a formar parte de la patente, porque claro, ha visto cómo viene el tema, ¿vale? Esto de ser visionario es lo que tiene. Tú ves los problemas antes de que lleguen, a lo mejor ves el futuro, no sé si será así, ¿no? Pero te adelantas mucho a eso, ¿no? Y entonces cuando tú piensas lo que puede pasar, pues ves y te imaginas lo que puede ayudar a evitar ese problema, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos ese sistema de producción de energía eléctrica a partir de las pilas de torsión. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y aquí te esperaremos para que una vez que sea ya un hecho, una realidad, nos lo cuentes en primera persona. Pues muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias por estar en la tarde de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros siempre. Un saludo. Y nosotros nos vamos rápidamente a publicidad. Vamos a dejar que Fernando nos recoja todo este maravilloso bodegón y a la vuelta seguimos aquí para seguir hablando de comida y de vinos. Seis menos 10 de la tarde, lo acaban de ver, es turno de hablar de vinos, es turno de hablar de esta 13ª edición de Otoño Enológico y precisamente ahora vamos a hablar de un vino que ha estado presente en esta edición y vamos a conocer un poquito más acerca de la bodega Navaltallar y para ello estamos con su director técnico Alejandro Costa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Decíamos, habéis estado presentes porque precisamente estos vinos estuvieron en la cata que se organizó el pasado jueves 10 de noviembre y uno de esos vinos que se pudo catar, en total fueron 3, uno era precisamente este que tenemos aquí con nosotros. Sí, bueno, este se trata de un crianza, es un crianza del año 2016 y bueno, yo creo que gustó y creo que también lleva el sello un poco de lo que son los vinos de la bodega. A mí particularmente me gustan vinos que sean muy sedosos, pero que al mismo tiempo sean muy amplios en boca, con buena acidez y que luego sean muy largos también, el retrogusto, ¿no? Entonces yo creo que es un vino que un poco define muy bien la forma que tenemos de elaborar y cómo particularmente a mí me gusta que sean los vinos. Así que, bueno, bien. Vamos a hablar un poquito acerca de esta bodega que nace en el 2003, si no me equivoco. En el 2003 arranca, digamos que se firma la empresa, por decirlo así. Nuestra primera vendimia es del año 2005 y bueno, en aquel momento pues es un proyecto, por decirlo así, no sabíamos dónde nos metíamos, muy poco profesionalizado y bueno, como todos los arranques pues fueron difíciles. Yo siempre bromeo que nosotros pensábamos que hacíamos muy buen vino pero no vendíamos una botella, ¿no? Así que nos tuvimos que profesionalizar de verdad
y en el año 2010 pues edificamos en la finca donde estaba la primera viña una bodega ya grande, mucho más profesional, dotada de maquinaria, y al mismo tiempo pedimos la inscripción dentro de la denominación de origen Valtiendas. Nosotros hasta ese momento estábamos fuera de DEO y fue un impulso muy importante para la bodega. Realmente 2010 es el año, no voy a decir de la mayoría de edad, pero sí el año en el que nos empezamos a profesionalizar y salimos de ese primer proyecto inicial un poco alocado, ¿no?, que nos ha traído hasta aquí. Actualmente comercializáis 40.000 botellas. Sí, pero con distintas marcas. Con la marca Navaltallar estamos sacando unas 14.000, 15.000 botellas. Que ya es una barbaridad. Que es una barbaridad, y pensando en eso, ¿no?, cuando se trata de un negocio familiar pequeño que empiezas casi por accidente, ¿no? Somos la primera generación nosotros, o sea que no es algo que venga desde hace mucho tiempo. Y además es todo muy orgánico. Es cierto que, por ejemplo, la mayoría del mercado lo tenemos centrado en Segovia y en Madrid, con lo cual con un montón de clientes pequeñitos que nos garantizan, no a lo mejor esos grandes contratos, pero sí una base sólida, en el sentido de que no dependemos de que se nos caiga un gran contrato para seguir adelante. No, son muchos clientes pequeños, ¿no? Luego tenemos otra marca que se llama The Spirit of the Bull. Esa marca no es propiedad de la bodega, estamos asociados con un importador americano, y entonces nosotros elaboramos el vino Spirit of the Bull en exclusiva para este importador. Pero el proceso lo hacemos completamente en la bodega, desde el cultivo de la uva hasta la elaboración, embotellado, etiquetado, ¿no? Y allí fíjate, es muy curioso, ¿no?, el poder del marketing, porque al final es esta línea de vino, de crianza. Sí que es verdad que destinamos nuestras mejores uvas, hacemos algo un poco más especial. Allí se gasta mucho dinero en promoción, también se gasta mucho dinero en llevarlo, pero Spirit of the Bull es una botella que se vende en Estados Unidos a $100, ¿no? Con lo cual también nos quita un poco los complejos. Somos capaces de hacer un producto que luego un mercado, seguramente con mayor poder adquisitivo y bien dirigido desde el punto de vista de marketing, pues la gente lo valora en 100 euros, o los paga al menos, ¿no? Y luego también hacemos vino para otros productores locales más pequeños, se elaboran en la bodega pues para otras marcas. Es una forma también de rentabilizar esa bodega que construimos y ese espacio, esa capacidad productiva que tenemos. Bajo la marca Navaltallar, ¿qué tipo de vino elaboráis, producís? Pues te decía eso, más o menos alrededor de 14.000, 15.000 botellas, con crecimiento estable todos los años. Ahora voy con los vinos, pero un poco para que la gente se pueda hacer la idea, ¿no? Con crecimiento a lo mejor, que no está mal, 5, 6 años buenos, 10% anual. Y elaboramos 3 líneas de vino. Un joven, que hacemos un poquito de trampa. Técnicamente un vino joven es un vino que no pasa por barrica, pero bueno, nosotros lo pasamos 4 meses por barrica, con la idea son barricas además que ya tienen tiempo, de 7, 8 años, que no aportan mucha madera, pero sí que redondean mucho el vino. De alguna forma, el vino se microoxigena dentro de las barricas. Tampoco me voy a extender en la parte técnica, pero conseguimos tener un vino fresco que deja mucha saliva, con ese recuerdo de fruta negra, fruta roja. Seguramente a la gente que le gusta el vino joven es lo que busca, buena acidez, pero que lo hemos domado un poco, no tiene la aspereza de los vinos jóvenes. El siguiente, ahora mismo el que estamos comercializando es 2021, ya el del año pasado. 2022 es muy bebé todavía para sacarlo al mercado. Después tenemos un roble, que en este caso estamos comercializando 2020, y aquí ya sí le damos más tiempo en barrica. Este año lo hemos sacado con 12 meses de barrica, o sea que podría ser casi un crianza, es un 2020. Yo siempre digo que de los vinos que hacemos nosotros es seguramente el que tiene un perfil más Ribera del Duero, en el sentido que es un vino muy redondito. En ese sentido no es tan Ribera, en el sentido de que iba a decir una entrada de boca muy sedosa, que yo creo que es el sello de la bodega, pero tiene 2 cosas muy reconocibles: la fruta y la madera, con esas notas de vainilla, con esas notas de barrica americana, nariz es muy penetrante. Entonces es un vino para la gente que le gusta el vino, que tiene potencia, pero muy fácil de entender. Y luego tenemos el crianza, que está 2016, del que desafortunadamente ya nos quedan muy poquitas cajas. Quedarán en bodega, yo creo, menos de 100 cajas ya. Y ya tenemos en la parrilla de salida el crianza 2019, que va en esta línea también que os decía, de mucho matiz, muy sutil, con muchas cosas diferentes. Incluso el mismo vino, media hora después de la botella escorchada, es diferente. Y vamos buscando eso. Es cierto que hay 3 años de diferencia, 2019 y 2016, con lo cual,
tiene menos evolución que esta. La gente que le gusta los vinos más evolucionados seguramente le va a gustar el 2016, o sea, más evolucionados, perdón. A la gente que le gusta, bueno, un poco el vino más entero, con la fruta negra todavía muy marcada, seguramente tirará más por el 19. Pero bueno, y estas son las líneas que comercializamos: joven, roble y crianza. Esas tres líneas que, por hacer una aclaración para los no expertos, los que no somos expertos en vinos, el joven no entra en barrica, no debería entrar en barrica. Pero le damos 4 meses. Eso es, esa pequeña trampa como tú la has llamado, pero en sí no debería entrar, en barrica. El roble menos de un año aproximadamente. Claro, un roble es un vino que ha pasado por barrica, pero no el tiempo suficiente como para que sea un crianza. Un crianza es un mínimo de 12 meses. Nosotros lo llevamos al límite y lo sacamos como roble. ¿Cuál es el preferido de la gente? ¿Cuál gusta más? Pues depende a quién le preguntes. Mira, el vino joven es un vino que yo le llamo el primer vino del día. Es un vino que funciona muy bien en hostelería, tiene un precio muy barato, con lo cual es un vino que puede rotar muy bien en barra. Y que, ya te digo, comparado con otros vinos jóvenes, bueno, no se puede generalizar, ¿no? Pero si buscamos ese poquito de elegancia, ¿no? Esa suavidad. Entonces seguramente el hostelero, el que tiene que defender la barra del bar dirá: joder, qué bien que tengo un vino barato que rota mucho y que es un vino más que presentable. El roble, pues el roble es un vino que yo creo que también funciona muy bien en hostelería, porque te cumple como un crianza y no tiene el precio del crianza. En hostelería, ellos para rentabilizar un poco tienen que marcar un 250%, con lo cual, claro, si les entra un vino de 15 euros, tienen que sacar la botella en unos 40, fíjate, ¿sabes? Con lo cual, el poder ajustarte ahí un poquito sirve, ¿no? Y es un vino que cumple, que aguanta perfectamente un cordero, o digo cordero porque estamos aquí en Segovia, o no sé, o unos garbanzos de Valseca o unos judiones de la granja, ¿no? El crianza, claro, no hay mucha diferencia de precio entre el roble y el crianza para el particular. Entonces sí que es cierto que cuando hablamos de ventas online, el canal online cada vez es más importante, ventas a particulares, gente que compra a través de la web, o gente que viene a la bodega dice: caray, por un poco más en la botella me llevo el crianza, ¿no? Para mí los tres son nuestras tres criaturas, ¿no? Aunque reconozco que el vino donde más me retrato es seguramente en el crianza. El vino donde me dejo llevar más, nosotros decimos que es un vino de autor, ¿no? Bueno, que eso suena como muy general, ¿no? Quizás con el joven y el roble trato de cubrir nichos de demanda muy marcados, y en el crianza digo: venga, pues aquí voy a ser yo mismo, voy a hacer el vino que me gusta a mí. ¿Qué consejos nos das para poder degustar, para poder catar bien un vino? No sé si el momento del descorche es favorable que se abra, por ejemplo, media hora antes de ser consumido para ese tema de oxigenación. ¿Qué consejos nos das tú si compramos una de vuestras botellas para poderle sacar el máximo partido? Bueno, yo puedo decir las cosas que hago yo. Sí que es cierto que un vino, por ejemplo, un 2016, con mucho tiempo en barrica y después mucho tiempo en botella, lo que marca para el descorchado antes es el tiempo en botella. Pues sí que ayuda. Todo lo que sea abrir el vino un poquito, pues al menos media hora antes de servirlo, va a ayudar a que no haya reducciones. Nosotros cuando decimos reducciones nos referimos a esas notas de humedad que a veces aparecen en un vino y que se van cuando el vino se oxigena. Después, a mí particularmente me gusta servir el vino a 14 grados. La temperatura de servicio oficial, ¿no? Si me oye un sommelier dice, pero bueno, diría que son entre 16 y 18 grados. A mí me gusta más servir los vinos un poquito fríos, porque luego en la mesa se van a calentar, ¿no? Pues una casa, bueno, ahora pues en invierno las casas están a lo mejor a 21 grados, con lo cual el vino se va a ir calentando poco a poco. Y sí que creo que la temperatura de servicio es importante. La copa, pues mirad, en general para cualquier vino, no solo para nuestros vinos, cuanto más ancha sea la copa, mejor, porque nos va a permitir una cosa, y que por ejemplo pasa particularmente en este vino que se cató el otro día y que tenemos aquí, ¿no? Los vinos cambian mucho cuando se huelen sin mover la copa o cuando se mueve la copa, ¿no? Cuando se mueve la copa vamos a potenciar la parte más ligera del vino, que nos va a traer recuerdos frutales, y en las crianzas largas, como es este caso, recuerdos florales. Este vino, al mover la copa, nos trae recuerdo de violetas, de campo, de flores. Entonces el tener una copa que nos permita mover el vino sin mancharnos, ¿no? A mí tampoco se me da muy bien, y levantar todos esos aromas, pues también va a ser, bueno, lo va a enriquecer la experiencia. Y luego, para mí, la mejor forma de abrir una botella de vino es con buenos amigos. Eso yo creo que el mundo, o sea, el vino es un mundo que se puede dar a muchos matices, incluso a mucha, bueno,
se puede sofisticar todo lo que quieras, ¿no? Pero la esencia del vino yo creo que es una buena conversación, un par de amigos, amigas, y ese es para mí el mejor consejo. Pues con estos consejos nos vamos a quedar. Alejandro, muchísimas gracias por esta pequeña masterclass teórica que nos has dado hoy aquí. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en Noche Magazine. A vosotros. Y ustedes ya saben que las bodegas Navaltallar, bueno, pues son una muy buena opción para tener encima de la mesa, para poder compartir con los amigos. Vamos a seguir hablando de otoño enológico y nos vamos a centrar en esa cata que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Hotel Los Arcos con la cocina de Segovia, donde se pudo degustar una comida fantástica, pero sobre todo unos vinos de nivel. El restaurante La Cocina de Segovia se encuentra dentro del Hotel Los Arcos, en Segovia capital. Cuenta con uno de los mejores hornos de asar de toda la provincia. Con cocina tradicional, pero sin perder de vista la vanguardia, sus platos son una verdadera delicia para todo aquel que lo prueba. Precisamente 3 degustaciones gastronómicas se pudieron disfrutar durante la cita de otoño enológico. Una rica y fresca ensalada de atún escabechado con vinagreta de fruta servía para abrir boca de todos los allí presentes. La comida, pero sobre todo los vinos, fueron los grandes protagonistas de la velada. Para la cita, bajo el título de Pasión por los Blancos, se pudieron catar 3 vinos segovianos de Bodegas Verdeal. Con producción de la zona de origen Rueda, se integran dentro de 72 municipios que abarcan las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila. Toda buencita, además de exquisitos platos gastronómicos y vinos de altísima calidad, no podía faltar la música, en esta ocasión de la mano de Violeta 20, en directo. Otra cita del otoño enológico se daba en el restaurante La Postal, en Zamarramala. Allí se llegaron a catar hasta 6 vinos de 6 bodegas diferentes. La Postal, en Zamarramala, es un lugar único. Un restaurante que va más allá de lo gastronómico. Con vistas panorámicas y el vagón Antonio Machado, un antiguo vagón de los años 50 donde se puede disfrutar de una de las estampas más bellas de la ciudad y rememorar desde allí el paisaje que encandiló al poeta de la generación del 98. Una experiencia gastronómica kilómetro cero de la marca de la Diputación Provincial Alimentos de Segovia. Un menú con 6 bases con maridaje de vinos de bodegas segovianas: Herrero, García Serrano, Finca Cárdava, Severino Sanz y Microbio Wines. Para poner el broche de oro a la velada, música en directo de Maestro Moriles al piano y Búho al saxo. Un otoño enológico que volverá este mismo fin de semana y que nosotros a continuación les ofrecemos, bueno, pues esas citas que no se pueden perder.
Y nos vamos a despedir con música, con la última edición que se desarrolló de ese mini festival de Ven a Bailar que organiza la Esteba en la Plaza Mayor, y en la que invita a todos los segovianos a poder disfrutar de su música y sobre todo, bueno, pues aprender algunos pasos de las jotas que nunca vienen mal. Con esta música, con estas jotas nos despedimos, pero ya saben que yo les espero mañana aquí en 8 Magazine a partir de las 4:20 de la tarde en directo para comenzar juntos la tarde. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ven a bailar, 3 palabras que implican una invitación. Las danzas regionales al alcance de todos y todas, a cualquier edad. Vamos, que solo hay que dejarse llevar y además con un buen profesor. Llevamos haciendo el Ven a Bailar, yo creo que ya son 10 años. Empezamos como hoy con el grupo nada más de la Esteba, amenizando las danzas. Fernando explica 6-7 pasos que se van repitiendo con diferentes melodías, tanto de dulzaina como de rondalla. Y a los segundo o tercer año de iniciarlo, hemos estado invitando, o en las 2 ediciones o en una, a grupos compañeros nuestros, como el Arbol de la Yesca, el grupo de la Unión Musical, la Ronda Segoviana, estuvo el Mestre, estuvo Free Fall. Entonces hacemos media orilla ellos y media orilla nosotros, pero esta vez era sábado, era muy mal día y hemos dicho venga, hay que hacer y le hacemos la Esteba solamente. Solemos hacer el Ven a Bailar 2 veces al año, hacíamos 3, pero bueno, 2 veces al año en primavera y en otoño con San Frutos, pero como había tanta programación en San Frutos, hemos decidido hacerlo hoy y en sábado, que suele ser en domingo, pero hoy es sábado porque viene una agrupación de gente de diferentes grupos de Castilla y León, amigos nuestros, vienen a comer aquí, bueno, porque haya un poco de festejo. No es tan difícil, se lo dice una veterana, y aplicar estos sabios consejos en eventos variados. Con 4 pasos que la gente pudiera saber, puede bailar con cualquier melodía de o jota o a un fandango, y tanto de dulzaina como de rondalla, o bailar con las canciones del Mester, de la ronda, porque a lo mejor dicen, uy, yo no me sé la rueda, pero esos pasos de la rueda los puedes aplicar a otras melodías, a otras sintonías de jota o de otro grupo, que a ti no te suene como lo oyes a lo mejor tradicional del grupo de la Esteba, pero lo puedes aplicar o una orquesta de pueblo, que te toca una jota y dices, pues yo meto los pasos que me sé, son 4, pues 4. Y se trata de eso, ¿no? Que con 4 o 5 pasos puedes bailar todas las jotas que quieras. Viene gente de la Esteba, pero luego lo que intentamos es que la gente que no tenga, venimos de paisano, porque esto no es una actuación, esto es un baile, el baile del pueblo, del mediodía, o el baile de la ciudad, de las fiestas del pueblo, del Bermú, pues que la gente se sumara y que bailara pues lo que sabe, pero con la música que esté tocando. Para 2023, después de Semana Santa, un gran reto redondo. A ver si podemos conseguir que el año que viene, pues a lo mejor hacemos pues una, no masterclass, eso no, de masterclass no me gusta, un Ven a Bailar que todo el mundo supiera bailar la respingona, con los pasos que esté establecido por ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que haremos seguramente el año que viene. El primer Ven a Bailar, machacar, el decir, bueno, bailamos la respingona, las habas verdes, la rueda, que son símiles. Vamos a intentar hacer todo el mundo y girar, que lo haremos al final, pero intentar bailar todos lo que es las habas verdes, la rueda, la respingona, que son los pasos que nosotros sabemos y que nos tenemos de antaño, de sección femenina. Así que, bueno, pues ya está. En este pueblo, señores.